días a todos, que el Señor os bendiga y os fortalezca en esta tarde. Y la verdad es que mi esposa me ha comentado a última hora que os compartiese algo y me ha dado muy poquito tiempo para poder prepararme, la verdad. Y no es cosa fácil prepararse para predicar a las hermanas en particular, porque de lo que se trata es de traer un mensaje realmente en base a la necesidad real de vuestras vidas y de vuestros corazones. No se trata de ocupar tiempo. Te adoramos, Dios. No se trata de eso, se trata de traer un mensaje adecuado. La primera palabra, cuando Ruth me ha dicho hace un instante que os trajese yo, que os compartiese algo, la primera palabra que me ha venido a mi mente justamente cuando me lo ha dicho ha sido la palabra prudencia. Y sinceramente no sabía muy bien por qué me ha venido esa palabra automáticamente a mi pensamiento. Yo quería compartiros una pequeña reflexión. Mirad, hermanos, vivimos en un mundo donde la gente está obrando hoy en día a golpe de impulso, fruto de diferentes circunstancias. Pero si hay algo que diferencia a unas personas de otras, y especialmente en este caso, como es una reunión de mujeres, me dirijo a vosotras, lo que realmente diferencia a unas mujeres de otras es la prudencia. La prudencia que debe de caracterizar a las mujeres cristianas. Hermanas, el pasaje de Tito capítulo 2, versículo 5, habla de diferentes características que deben de tener diferentes personas a partir del capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Lo vamos a leer, lo tengo por aquí. Voy a leer los primeros 5 versículos, ¿vale? Tito capítulo 2 a partir del versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El versículo 5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su hogar, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo no os voy a compartir de estar sujetas a vuestros maridos, si es lo que muchas estáis pensando ya, no, de verdad. Yo quiero quedarme con esa palabra, prudencia. Prudencia. La palabra griega, rom, para prudente es utilizada como una directriz para mujeres más jóvenes en la Iglesia. Refleja un estándar bíblico muy alto para la mujer, ya que este término es usado también para la descripción, por ejemplo, para los ancianos, como hemos leído en el versículo 2. Por ejemplo, en el versículo 2 hemos leído: los ancianos deben ser sobrios, dignos y prudentes. Es decir, lo que se le está pidiendo a las mujeres es lo mismo que se le pide a los ancianos: prudencia. Fijaos, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio y prudente. Es decir, la misma exigencia que hay para un pastor, un obispo es igual que un pastor, la misma exigencia que hay para un pastor a ser prudente, esa misma exigencia tiene que estar también en las mujeres, en las hermanas. Amén. Por lo tanto, las mismas exigencias que se piden para los cargos más representativos en la Iglesia, esa misma exigencia también es para vosotras. Vosotras no estáis eximidas de la exigencia esta que el Señor nos demanda a vosotras como mujeres de ser prudentes. En las Escrituras esta palabra significa segura, juiciosa,
autocontrolada. Es decir, cuando la Escritura está hablando de una mujer prudente, está hablando de una mujer segura, de una mujer juiciosa, de una mujer autocontrolada. Lamentablemente, hablo en términos de sociedad, hoy tenemos, y quiero que entendáis y que me toméis estas palabras con espiritualidad, ¿vale? Porque aquí no se trata, como ahora estamos con la corriente esta del machismo, del feminismo y de todas estas corrientes extremistas, nos podemos confundir con los términos, ¿vale? Quiero que tratemos este tema desde la espiritualidad en esta hora. En las Escrituras la palabra enseña que la palabra prudencia habla de una mujer segura, juiciosa y autocontrolada, y la única realidad es que lo que vemos hoy en día a nivel social es que las mujeres de juiciosas hoy tienen poco. Y quiero que me entendáis, aunque suene duro lo que quiero decir. Cuando vemos las diferentes corrientes feministas que lo que reivindican, por ejemplo, un eslogan que escuché hace poco en televisión de varias mujeres con diferentes edades que decían: quiero ir a mi casa borracha, quiero ir sola y no quiero que me pase nada. Esto era el eslogan de una manifestación. O sea, fijaos hasta qué punto llega el poco juicio que tienen hoy en día muchas mujeres con los extremos que hoy en día se están reivindicando. El autocontrol dentro de las mujeres se está perdiendo. Hoy vemos que las mujeres en medio de nuestra sociedad han perdido ese autocontrol, y hoy ya no hay medida, ya no hay término medio. No son moderadas en cuanto a opiniones o pasiones. En la versión de la Reina Valera encontramos que el término discreción se usa, es una traducción de sobrom, ¿vale? Y son sinónimos. Hace referencia a una mujer autocontrolada, soberbia, discreta, sabia, que usa el buen juicio. Hermanas, hoy en día lo que necesitamos dentro de la Iglesia son mujeres autocontroladas. Mirad, la falta de autocontrol dentro de las mujeres cristianas conlleva a problemas en los hogares, en los matrimonios, con los hijos y en la Iglesia. El autocontrol se consigue a través de la oración y de la Escritura. Mirad, hermanos, necesitamos mujeres sobrias, discretas, que no se hagan mucho notar. El mundo, ¿qué es lo que busca? La popularidad. Pero en el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio hace que el individuo pase desapercibido y el nombre de Cristo sea exaltado. Lo que necesitamos es que en medio de las mujeres de la Iglesia hoy en día, las mujeres sean discretas y que el nombre de Dios sea honrado y glorificado en medio de vuestra manera de vivir, en medio de vuestra manera de relacionaros. Necesitamos en medio de la Iglesia mujeres sabias que sepan traer un consejo en un momento adecuado, que sepan reaccionar de una manera adecuada en un momento preciso. Oh, hermanos y hermanas, quiero que entendáis que la falta de sabiduría en diferentes circunstancias conlleva a grandes errores y daños. Y debemos entender que necesitamos hoy en día, en medio de nuestras iglesias, mujeres con buen juicio. Un verso que me vino cuando pensé en la palabra prudente es en Proverbios capítulo 14, versículo 1, dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y debido a que este versículo se relaciona con múltiples maneras con las directrices de Tito capítulo 2 que hemos leído, las mujeres ya podéis caer fácilmente en esa necesidad de pensar de manera equivocada, llevándoos a hacer daño a vuestro hogar o incluso a no edificar en vuestros hogares. Como mujeres tenéis la tendencia a ser emocionales, y esa es otra razón por la que debéis de ser instruidas constantemente a la prudencia. ¿Por qué? Porque los sentimientos os hacen jugar malas pasadas. En el caso de mi esposa, de Ruth, estoy poniendo este caso que puede ser al contrario también, ¿vale? Particularmente puede haber a veces que ella, en lo sentimental que también que es, pues que se exalte negativamente, y a veces tengo que ir yo con una actitud un poco más calmada, tratando de traer equilibrio un poco pues a ese estado emocional que muchas veces nos lleva a actuar mal con los hijos, a actuar mal con el esposo, a actuar mal con las hermanas de la Iglesia. Cuando os comportáis de una manera necia, adoptáis conductas destructivas hacia vuestros esposos y hacia vuestros hijos, y tenéis prioridades equivocadas, perseguís cosas que
que os hacen desperdiciar vuestro tiempo, en lugar de ser de buen juicio sobre lo que Dios os ha dado y sobre las oportunidades que tenéis, muchas veces el obrar de esa manera os lleva a perder el tiempo en cosas que no merecen la pena, hermanas. A las personas les encanta estar cerca, y quiero que esto lo tengáis en cuenta y que lo notéis, ¿vale? Mirar, en mi tiempo pastoral, en el tiempo que llevo de pastor, si hay algo que me da cuenta es que a las personas les encanta estar cerca de quien son discretos, de personas que son confiables, de personas que son autocontroladas y de personas que son sabias. Definitivamente, estas personas se abrirán y compartirán sus mayores dificultades y luchas con aquellos que tienen la cualidad de ser prudentes. Hermanos, mirar, hoy más que nunca necesitamos personas discretas en la iglesia y sobre todo confiables. Hermanas, los hombres y las mujeres somos diferentes. Tenemos que entender que somos diferentes, que no interactuamos de la misma forma y de la misma manera. Entre vosotras se habla mucho y no estoy diciendo que sea malo hablar. Digo que cuando se hable con buen juicio, como dice la palabra del Señor. Digo que cuando se hable sabiamente para edificar. Digo que cuando se hable realmente sea para construir, hermanas. Aquellas mujeres que tienen la cualidad de ser prudentes son personas motivadoras, son personas que edifican, son personas que apoyan, hermanas. Por lo tanto, si hay algo que necesitamos en la iglesia hoy en día, es mujeres prudentes. Hermanas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tengo que deciros algo. Mirad, y esto va, por ejemplo, para las nuevas. No creáis que la iglesia está hecha de mujeres perfectas. Todo lo contrario. La iglesia es el conjunto de mujeres imperfectas que han conocido a un Dios perfecto para perfeccionarse a ellas mismas. Quiero que entendáis este concepto. Vais a encontrar en la iglesia muchas veces actitudes que quizá tiendan más a las que están en fuera de la iglesia que a las que están dentro. De hecho, os puedo decir algo. Quizá veáis dentro de la iglesia actitudes de mujeres que realmente no atienden a su fe que profesan en Cristo. Por eso a las nuevas os quiero decir algo. Por favor, tener en cuenta que el conjunto de mujeres que componen la iglesia es un conjunto de mujeres llenas de imperfecciones que todos los días tienen que ir a los pies de la cruz. Ahora, vosotras que me escucháis, el conjunto total de mujeres, si queréis realmente construir en la iglesia un grupo de hermanas realmente de fruto, un grupo de hermanas que brille, que resplandezca, por favor, la prudencia es una virtud que debe de estar en todas vosotras. Y para eso debéis de evitar las malas conversaciones. Para eso tenéis que tener en cuenta el orden que Dios ha establecido dentro de la iglesia, para que quizá no hablemos conversaciones que no pertenecen a hablar a nosotras, a vosotras, sino que son conversaciones que hay que delegarlas a la persona que está, en este caso, liderando, ¿no? O que es responsable de la iglesia en este caso, ¿no? Casos puntuales. Cuando hay un problema entre vosotras, lo peor que se puede hacer es comentar ese problema entre vosotras. ¿Por qué? Porque yo lo que dije, donde dije digo, luego cuando llega la tercera hermana, va a decir que la palabra es Diego, no es digo, ¿entendéis? Y se forman unas peloteras increíbles. En cambio, la mujer prudente, cuando ve un problema, vamos a la cabeza e intentamos solucionar ese problema. ¿Entienden, hermanas? Aquellos que tienen la cualidad de ser prudentes, mirad, hermanas, cuando vosotras sois prudentes, los esposos serán motivados. Y se van a motivar. Cuando yo veo la prudencia en mi esposa, eso produce en mí motivación a que realmente haga las cosas con más excelencia. Cuando veo la prudencia en mi esposa, muchas veces, hermanas, yo llego a mi casa y llego exaltado. ¿Por qué? Porque vengo con muchos problemas, vengo con problemas laborales, vengo con problemas sobrecargados de la iglesia, de las familias y tal, y llego a la casa y quizá ha habido un problema en casa, pero mi mujer primero mira mi estado y después de examinar mi estado, ella comprueba que no es el momento adecuado para referirme lo que ha acontecido en casa y espera al día siguiente y tiene la capacidad de ponerme de cenar, tiene la capacidad
de abrazarme, tiene la capacidad de atenderme, y cuando ya he descansado al día siguiente viene con el problema y me los pone, y de una manera juiciosa podemos traer solución al problema. Dios bendiga a las mujeres prudentes que saben traer la palabra en el momento preciso. Hermanas, tenéis que entender esto. La prudencia hace que podamos hablar en el momento correcto y en el instante adecuado para traer solución a los diferentes problemas. ¿Cómo podéis convertiros en mujeres prudentes? En primer lugar, ser influenciadas, ya que pensar bien nos llevará a vivir bien. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En primer lugar, permitiendo ser influenciadas, ya que pensar bien nos llevará a vivir bien. El problema es que muchas veces, antes de pensar, reaccionamos. Y en medio de la iglesia, muchas veces, lo sentimental se mueve más rápido que el pensamiento. O en medio del hogar, muchas veces lo sentimental se mueve más rápido que el pensamiento, pero la palabra dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es importante llenar nuestras mentes con la palabra del Señor y con sus pensamientos. Una iglesia que está exenta de chismes es una iglesia que está llena de la palabra de Dios. Un grupo de mujeres que está exento de chismes y de cuestiones vanas es un conjunto de mujeres que están llenas del amor de Dios y llenas de la palabra de Dios. Una mujer prudente no es una mujer que entra en juicio con otra rápidamente, sino que primero valora la gracia de Dios que ha recibido, porque déjame deciros, por muy alta moral y ética que tengáis todas vosotras, debemos de entender que no podemos juzgar con un juicio injusto, sino que cada vez que juzgamos tenemos que considerar que hemos sido perdonados y perdonadas en el mismo estado que se encuentra la mujer o el hombre caído. Por lo tanto, ser prudentes a la hora de hacer juicios, hermanas. Ser prudentes, porque la mujer prudente edifica, no destruye. Y la iglesia en ningún momento fue fundada para ser un cementerio, sino para ser un hospital. La iglesia es un hospital. Por lo tanto, mujeres de Dios, cuando veáis a una hermana que ha caído, cuando veáis a una hermana que realmente ha sido infectada por el pecado, por favor, ir con ella corriendo y, como el buen samaritano, cogerla, llevarla al mesonero que es la iglesia, arroparla entre todas, y una la pone las vendas, otra la aplica el aceite, pero por favor restaurar, ser prudentes. No entréis en juicios equivocados. Mirar, hay algo que se extiende por muchas iglesias, en la cual se dice que no debemos de juzgar. Eso es mentira, la iglesia sí puede juzgar. Lo que nos dice la iglesia es que no juzguemos con juicio injusto, no que no juzguemos. Muchas veces hemos oído: no juzgues para que tú no seas juzgado. No, la iglesia está para juzgar. Cada vez que entramos a solucionar un problema que ha habido, entramos a un juicio y necesitamos un juicio para juzgar. Ahora, cuando el juicio lo hacemos en base a nuestra carnalidad, el juicio va a ser un juicio injusto. Pero cuando lo hacemos en base a lo que la palabra del Señor nos ha determinado, a lo que el Espíritu Santo nos guía, lo que podemos ver es que nuestro actuar en el juicio que efectuamos va en base al juicio que hacía Dios. Señor, hemos pillado a esta mujer en pleno acto de adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. Jesús dijo: estoy de acuerdo, no puedo ir en contra de la ley, porque esa ley es la que yo he puesto. Porque el propio Dios, en el Antiguo Testamento, Él dijo que todos los que cometían adulterio debían de ser sacados fuera del pueblo de Dios y ser apedreados. Por lo tanto, Jesús no va en contra de la ley. Pero lo único requisito que pone es que el que esté libre de pecado, que sea el que tire la primera piedra. En otras palabras, les estaba diciendo: estoy de acuerdo que lancéis la piedra, pero quiero algo en vosotros. Vosotros debéis ser personas puras en vuestro corazón, en vuestra conciencia y en vuestros hechos.
Dice que desde el más anciano al más joven tiraron la piedra. ¿Eso qué quiere decir del más anciano al más joven? Es decir, desde los que tenían tanta sabiduría en la palabra del Señor a los que tenían menos, tiraron la piedra, porque la sabiduría no te da opción a tirar piedras. Los años en la iglesia no te da opción a tirar piedras. Lo que realmente Jesús les estaba haciendo entender: no sois mejores que esta mujer, porque esta mujer es cierto que ha adulterado, pero vosotros habéis mentido, y quizá muchos de vosotros habéis cometido el mismo pecado de ella. El único que la podía apedrear era Jesús, porque la condición que puso: el que está libre de pecado, y Jesús no pecó nunca. Por lo tanto, él podía haberla apedreado. Amén. En cambio, se acercó a la mujer, la cogió de su mano y le dijo: mujer, ¿quién te condena? La mujer, alzando la vista, vio que se habían marchado todos. Dijo: ve, yo tampoco te condeno. Y la puso una condición: ve y no peques más. ¿Veis lo que es la prudencia, hermanas? Necesitamos mujeres prudentes dentro de la iglesia, no calumniadoras. Necesitamos mujeres que realmente sean responsables. Confía en el Señor con todo tu corazón. Eso es una mujer prudente. Aquella que ha puesto su confianza en Dios, no en lo que dicen las personas, no en lo que realmente vemos. No, confía en el Señor, porque quizá lo que veas diste mucho a lo que Dios dice. Es importante llenar nuestras mentes de su palabra y de sus pensamientos. Debemos de ser intencionales en la práctica de estar en su presencia a través de la oración todo el día. Leer la palabra diariamente os va a ayudar a crecer en sabiduría. Orar con versículos específicos de la palabra os va a ayudar a obtener la mente de Dios en las cosas y en solicitar su ayuda. Cuando como mujeres sois dirigidas por las emociones, la autosuficiencia os va a llevar a la razón, y vais a reclamar siempre la razón, y eso os va a convertir en necias. Cuando como mujeres sois dirigidas por las emociones o la autosuficiencia, como teniendo la razón, eso os va a llevar a ser mujeres necias. Únicamente cuando permitís ser influenciadas por Dios, podréis ser verdaderamente prudentes. Yo tengo 5 proverbios que simplemente les voy a leer. Camino. Proverbios 20:15 dice: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Dice: hay oro y multitud de piedras preciosas. Hermanas, vosotras como mujeres que sois, os encantan las joyas a la mayoría, ¿no? ¿Y qué resplandor tiene un diamante, verdad? ¿Qué resplandor tiene el oro, verdad? El oro, por su resplandor, se ha convertido en uno de los metales más codiciados por el ser humano. Los diamantes son las piedras más codiciadas por el ser humano, fruto de esa belleza que tienen, ¿verdad? Tú fíjate que a pesar de que el oro es brillante, a pesar de la atracción de los diamantes, dice la palabra del Señor a través del proverbio: mas los labios prudentes son joya preciosa. Es decir, más que el oro brillante y más que un diamante resplandeciente, son los labios de una mujer que es prudente. Oh, hermanas, no necesitamos mujeres con adornos, no necesitamos mujeres con oro, no necesitamos mujeres con esta virtud tan grande que es la mayor de las joyas: prudencia. Prudencia, hermanas, ser prudentes, hermanas, porque es lo que os va a marcar la diferencia, no solo con las mujeres del mundo, sino entre las mujeres cristianas. Amén. Amén, hermanas. Vamos al Proverbio capítulo 12, versículo 16, que dice la palabra del Señor: el necio, al punto de dar a conocer su ira. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Lo voy a leer en otra versión, disculpadme un segundo. Lo voy a poner en la Biblia de las Américas. El enojo del necio se conoce al instante,
mas el prudente oculta la deshonra. Me encanta este proverbio. Y es fácil de entender. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Mirad, hermanos, cuando hay una hermana o cuando hay un hermano que comete alguna cosa que realmente atiende a deshonrar el nombre de Dios, atiende a deshonrar el nombre de Cristo, el enojo del necio se conoce al instante, porque el necio o la mujer necia, en el momento de que una hermana ha cometido algo imprudente que ha sido de deshonra, que es verdad que no vamos a decir que no, ha sido de deshonra, es cierto, pero el enojo del necio enseguida se enciende con aquel que ha sido o aquella que ha sido de deshonra. Dice, mas el prudente oculta la deshonra. No estamos diciendo de ocultar el pecado. Aquí no estamos hablando de ocultar el pecado, porque dice la Biblia que el que oculta pecado se convierte en transgresor de él, ¿vale? Aquí estamos hablando de que no actuemos como necios ante la deshonra que muchas veces causamos todos, y líbrese quien pueda, en consonancia a la palabra y a la vida cristiana, hermanos. El prudente oculta la deshonra, es decir, sabe cómo tratar esa caída, sabe cómo tratarlo, no ocultándola, no está tratando de ocultarla, es decir, el imprudente la da a conocer a todo el mundo, el prudente la da a conocer a las personas necesarias para levantar a esa persona. Amén. Por lo tanto, prudencia en todo esto. Hay otro proverbio que me encanta, que es el 22:3. Que dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Hermanos, nuestro escondedero es Cristo. Él es nuestro refugio. Yo de pequeño, cuando jugábamos a escondite, yo tenía mis sitios donde esconderme, porque me sentía seguro en esos sitios. Hoy en día mi único sitio donde me puedo esconder y donde me siento seguro es en Cristo. El prudente, cuando ve el mal, ¿dónde se esconde? Se esconde en Cristo. Él es nuestro escondedero. Mas los simples siguen adelante y son castigados. Es decir, la imprudencia que muchas veces cometemos cuando vemos el mal nos lleva al castigo, y muchas veces las consecuencias de lo que vivimos, hermanas, son producto de nuestras imprudencias. Son muchas imprudencias las que hemos cometido, y tengo que decirte algo. Por favor, no actúes conforme a lo que tú crees, sientes o percibes. El prudente ve el mal y se esconde. Escóndete en Cristo cuando veas el mal. Hay otro texto que es el 21-23 de Proverbios, que dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Qué bonito. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Miren, hay otro texto en la palabra que dice: en las muchas palabras abunda el pecado. Quizá este comentario que voy a decir puede resultar en un contexto machista, pero no fuera de eso. Dios sabe fuera de eso, ¿no? Pero los hombres no solemos ser muy de hablar. Nosotros somos más escuetos, lo he dicho muchas veces. En nosotros hay dos polos, el positivo y el negativo. Nuestras conversaciones son muy sencillas y en la mayoría de casos muy simples, pero las mujeres, por identidad, sois más tendientes a hablar unas con otras, y hay muchas conversaciones entre vosotras. Y yo tengo que deciros algo. La palabra dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Muchas de las angustias que recibís ha sido producto de que muchas veces no hemos guardado nuestra boca y nuestra lengua la hemos soltado al aire. Pero los cristianos, las mujeres cristianas, son tan prudentes que tienen freno en su boca. Mirad, hermanos, dice la Biblia que la lengua es como esa pequeña llama que ha encendido grandes fuegos. Tenemos que entender que con la lengua se construye y con la lengua también se destruye. Y es muy fácil, hermanos y hermanas. Por eso os quiero hacer una reflexión en esta hora, por favor, hermanas. Seáis diferentes. Marcar la diferencia, que la prudencia esté en vuestra boca. Antes de hablar, piensa si lo que vas a decir es de bendiciones y honra a Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Cada vez que hables, si va a dar la gloria al Señor, habla. Si no, cállate.
Asimismo nosotros también los hombres, si vamos a dar la gloria del Señor hablamos, si no vamos a dar la gloria del Señor, lo que estamos diciendo, cállate. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a producir es angustia a nuestro corazón. Que el Señor nos dé sabiduría para entender que la prudencia es una virtud y una cualidad de todos aquellos que amamos al Señor. Dice el Proverbio capítulo 19, versículo 14: casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Amén. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Es que la prudencia es una cualidad que solo la puede producir el Espíritu Santo. Es que la prudencia no es algo que se hereda de generación en generación, y aunque hay muchas mujeres que son prudentes porque sus madres las han enseñado a ser prudentes, pero la prudencia espiritual va más allá de la prudencia humana. Es mucho más alta en lo ético y en lo moral la prudencia que es producida por el Espíritu, hermanas. Por lo tanto, lo que necesitamos son mujeres prudentes que realmente sean fruto de que tienen una relación con el Señor. Mirad, muchas mujeres que no tienen a Cristo pueden ejercitar la prudencia, pero siempre la ejercitarán bajo términos humanos o conceptos humanistas. Pero una mujer cristiana ejercita la prudencia en base a la oración y a la palabra. Cuanto más te instruyas del conocimiento de Dios, más prudente serás a la hora de hablar, porque tratarás de agradarle a Dios, porque el conocimiento de su palabra te lleva a saber cómo hablar. Cuando más prudente tú seas y cuando más sumergida estés en la intimidad con Dios, tus hechos van a ser totalmente prudentes, y antes de tomar una decisión pensarás conforme al conocimiento que tú tienes de Dios y de su palabra para tomar una acción que honre al Señor. La imprudencia en tus actos, en tus hechos y en tus dichos son producto de tu falta de intimidad y conocimiento de Dios. Por eso hay tanta imprudencia en las mujeres cristianas, porque no hay conocimiento ni hay intimidad. Una mujer con conocimiento y una mujer con intimidad es una mujer prudente, porque la mujer prudente es la que vive cerca de Dios. Dice, casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. La mujer prudente es un fruto del Espíritu. Una mujer que vive en Cristo. El Señor os bendiga en esta tarde. Espero que os haya podido hacer bien. Si he dicho alguna palabra que os haya ofendido, lo siento con todo mi corazón, pero creerme que trato de ser lo más bíblico posible. Os amo en el amor del Señor. Que Dios os bendiga.